¿Qué pasó en el mes de octubre con un informe detallado a cargo de Ramiro Tosi, economista? Rami, ¿cómo estás? Hola Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bueno, vamos a ver rubro por rubro el detalle de octubre para tener una foto que con poca volatilidad aparece en ciertos números. Parecería ser la foto también de este noviembre. Contame. Así es, Santi, como decías vos, en octubre y luego el gobierno lo pudo mantener en noviembre, logró por un lado hitos importantes como fue, digamos, en el caso de la inflación minorista, perforar el 3% mensual, y en el caso de la inflación mayorista, que este es un dato que conocimos esta semana, por primera vez tenés que el dato de inflación mayorista, que fue el 1,2%, queda por debajo de lo que es la actualización del tipo de cambio, el famoso crawling peg del 2% anual, que es algo que también lo vimos suceder en el índice de costo de la construcción. Y a esa dinámica de precios se suma la muy buena dinámica en términos de compra de divisas por parte del Banco Central. El Banco Central había tenido en octubre el segundo mejor mes del año después de mayo, y ahora en noviembre, con los datos que tenemos a hoy, está acumulando compras por unos 1.300 millones de dólares en un mes que estacionalmente no suele ser tan bueno, porque obviamente las liquidaciones empiezan a partir de diciembre con el trigo, pero esta estabilidad del tipo de cambio y este diferencial de tasa de interés que vimos en los últimos meses hizo que muchos exportadores adelantaran parte de esas exportaciones para hacer, digamos, ese juego financiero entre la tasa en pesos versus lo que se mueve el tipo de cambio. Claro, ahí, Rami, hablábamos sobre este superávit con los dólares y algunos analistas planteaban qué pasa con el blend, cómo se toman estos dólares, este 20% del blend. Bueno, ese es un dato interesante, Santi, porque esta semana también se conocieron los datos que publica el INDEC de lo que se llama el intercambio comercial argentino, el ICA, y ahí lo que te muestra es que tuviste superávit comercial, o sea, tuviste exportaciones por encima de las importaciones, pero en este mes de 888 millones de dólares, que es el superávit más bajo desde enero, cuando fue 794. Bueno, ¿por qué pasó eso? Porque de a poco se empiezan a recuperar justamente las importaciones, ¿no? De la mano de esta estabilidad cambiaria, el abaratamiento que produjo el impuesto país, y como decías vos, esta baja en la brecha cambiaria lo que hace es que este incentivo que tienen los exportadores con el dólar blend, que es sumarle, digamos, al 80% del tipo de cambio oficial, el 20% del CCL, hoy por hoy prácticamente ese dólar está apenas un 2% por encima de si tuvieras que ir 100% al tipo de cambio oficial, con lo cual el esquema deja de ser poco atractivo para el exportador y muy costoso para el Banco Central, porque si vos mirás justamente los primeros 10 meses del año, en el acumulado octubre, el Banco Central, si querés, perdió la oportunidad, digamos así, de comprar casi 11.500 millones de dólares que fueron a parar al CCL, que eso obviamente contribuyó a la baja y a la estabilidad de la brecha cambiaria, pero que no tuvo impacto positivo en las reservas del Banco Central. Así que en las próximas semanas ahí el gobierno va a tener que decidir qué hacer, digamos, con la continuidad o no de este dólar blend, dado estos niveles actuales de brecha cambiaria. Ahí, Rami, muchas veces tengo ganas de hacer esta pregunta porque hoy los números financieros macro parecerían estar muy en orden, una brecha cambiaria muy escueta entre ambos dólares, un riesgo país muy por debajo de la reestructuración de deuda del 2020. Esto es algo que puede durar en el tiempo, porque es la gran pregunta. Los números hoy son realmente asombrosos. Yo creo que si te lo planteabas en algún momento parecían casi mágicos, pero ¿pueden durar? Bueno, ahí te diría que tenés, como siempre pasa en la economía, dos velocidades distintas, ¿no? Por un lado, los mercados financieros, que como sabés operan y ponen precio todos los días, y por el otro lado, la economía real, que, digamos, esas buenas noticias financieras lleva mucho más tiempo que se trasladen a la economía real, justamente. Entonces, vos por un lado tenés los mercados que de alguna manera celebran e incorporan en precios parte de estos datos que estábamos viendo, o sea, el superávit, por ejemplo,
primario acumulado en 10 meses, que fue el 1,8%, la mejor performance en términos de compras de reservas del Banco Central, pero si vos mirás la economía real, todavía no tenés señales claras de una consolidación en la recuperación. Sí sabés que la economía dejó de caer, pero todavía no rebota a un ritmo suficiente como para que ya puedas técnicamente decir que salió de la recesión, y eso también te lo muestran, por ejemplo, indicadores como la recaudación impositiva, que todavía sigue cayendo en términos reales. Entonces, por un lado tenés, digamos, los mercados financieros que miran para adelante y tratan de poner en precios hoy todas estas expectativas positivas y estos datos positivos. Por otro lado, la economía real que suele tardar, ¿no? Entonces ahí la clave es la convergencia, digamos, de una a la otra. O sea, lo normal, si quieres, en el En la escenario última bueno década, sería por que distintas esta razones, positiva, digamos. Ahí, Rami, ahí Bueno, perdí. Ahí volviste. Te quería preguntar, porque sé que estuviste mucho en la gestión, y hay una dualidad en cada uno de nosotros cuando aparece el Fondo Monetario con dinero fresco. ¿Qué puede pasar si hay dinero fresco? ¿Es mejor? ¿Es peor para la Argentina? Algunos dicen endeudarse para qué. ¿Qué puede pasar con las negociaciones con el fondo, Rami? Bueno, ahí tenés, digamos, dos caminos distintos, ¿no? Primero la pregunta es justamente como decías vos, primero, ¿cuál es el monto del programa? O sea, si va a haber financiamiento neto, va a haber desembolsos netos, o simplemente lo que vas a hacer es lo que se llama una, digamos, reprogramación del acuerdo de facilidades extendidas, donde lo que vas a hacer es, de alguna manera, liberar los pagos que se empiezan a concentrar de 2026 en adelante para ir estirándolos en el tiempo. Si el programa, digamos, involucrara nuevo financiamiento, obviamente que el fondo, con la experiencia que tiene en Argentina, recordemos que Argentina es el principal deudor del fondo, ¿no? Superando Egipto, Ucrania, los principales, digamos, deudores del fondo, ya tuvo una experiencia en el 2018, hizo una evaluación crítica de lo que pasó en ese programa, y justamente una, si querés, de las mea culpas que hizo el fondo fue que cuando hizo ese programa, no tuvo cuidado suficiente en las regulaciones de la cuenta capital. O sea que buena parte de esos dólares que aportó de financiamiento el FMI, que era para fortalecer las reservas, se terminaron yendo vía, digamos, fuga de capitales, ¿no? Con el desarme de posiciones de los inversores externos. Se supone que el fondo esa lección la aprendió y que en este programa va a tratar, digamos, de imponer alguna limitación, con lo cual te diría que las condiciones de financiamiento seguramente van a ser distintas porque el fondo aprendió de esa experiencia y va a exigir en el programa que Claro, haya algún tipo de regulaciones cambiarias. bajando al llano, porque mucha gente dice, bueno, ¿cuándo va a eliminarse el control de cambios? En función de lo que vos estás planteando, Rami, lo que el fondo hace cierto mea culpa, tenemos que entender que primero habría una salida del cepo, del control de cambios, para que luego haya un desembolso. Bueno, ahí puede, digamos, depende de los tiempos del programa, ¿no? Recordá que la nueva, digamos, administración en Estados Unidos es a partir de enero. Hay que ver si eso implica el desplazamiento o no del actual representante de Estados Unidos del Tesoro, que es Gita Gopinath, en, digamos, la cúpula del FMI, y los tiempos de la negociación con el fondo. También otra cosa que no se ha mencionado últimamente, pero que es importante aclarar, es que justamente a partir de la experiencia del programa que nos tocó, digamos, liderar el 2022, hay una ley de fortalecimiento de la deuda que estipula que cualquier nuevo programa con el fondo o ampliación de uno existente, como podría ser el caso, tiene que pasar por el Congreso Nacional, o sea que se tendría que tratar tanto en diputados como en senadores para que conozcamos los términos de ese acuerdo. Y obviamente, como decías vos, dentro de lo que se llaman las condicionalidades, o sea, las cosas que te va a pedir el fondo por prestarte la plata, va a estar lo referido a la política monetaria, a la política cambiaria, a la política fiscal, con lo cual todo eso es lo que efectivamente se supone deberían estar ahora, digamos, conversando las autoridades económicas con el staff del FMI. Rami, conoces bastante acerca de lo que es el impuesto país. Se habla de que finaliza, muchos hablan del peligro de la no recaudación de ese impuesto. ¿Crees
¿Qué crees que pueda pasar? ¿Con qué se va a reemplazar? ¿Se va a poder sacar o no? Bueno, ya estamos, digamos, en vísperas de finalizar la agenda legislativa 2024, lamentablemente sin certidumbre sobre el presupuesto digamos, del año que viene, y el impuesto a países es un impuesto que se creó, digamos, te diría, me vas a decir, pero eso pasa siempre, ¿no? Como todos los impuestos en Argentina por un periodo determinado, en el caso del impuesto a países de 5 años, y finaliza ahora, con lo cual para que el tributo tenga vigencia legal, tendría que haber ya el Congreso haber sancionado otra ley postergando el tributo, cosa que el gobierno no parece, digamos, interesado en hacerlo, si no ya hubiera mandado un proyecto o lo hubiera incluido en el presupuesto, con lo cual te diría que lo que uno ve es que el gobierno está apostando a que, por un lado, la recaudación impositiva mejore por crecimiento en los ingresos nominales, y de eso vía impuesto a las ganancias que se restituyó, te aporte mayor recaudación, como un rebote de la actividad económica que te genere también mayor recaudación en términos de IVA, ganancias y el resto de los tributos. Si vos mirás toda la foto del 2024, es un impuesto que se hizo importante, llegó a recaudar casi el 6% del total de la recaudación. En el tiempo fue disminuyendo, si querés, haciéndose más importante lo que recaudaba el impuesto por las compras en el exterior, dada la brecha cambiaria, que lo que son, digamos, los impuestos a las importaciones, que eso efectivamente el gobierno después bajó la alícuota, ¿no? Bajó esos famosos Claro. 10 puntos que bajó en septiembre. Así que te diría, en el último tiempo ya pesa menos, pero bueno, habrá que, digamos, ver el gobierno qué otras medidas toma para que no impacte, digamos, en la dinámica fiscal que viene trayendo acumulado octubre de este año. Como siempre, clarísimo, Rami, gracias. No, por favor, Santi, buen fin de semana. Buen fin de semana, Ramiro Tosi, economista, y contándote sobre la economía y sobre lo que también él tuvo que vivir en la gestión, y la experiencia de la gestión es sumamente importante para entender dónde estamos parados, entendiendo que es una gestión técnica y no política.